Agradezco a Ignacio la invitación para estar aquí esta noche con vosotros, con vosotras, y a Lupa Protestante también. Y me hace también ilusión que este curso que comienza Lupa Protestante sea precisamente el que voy a compartir con vosotros, y que ojalá puedan ser estos encuentros un espacio de reflexión. Gracias. Un encuentro de diálogo, de conversación, y ojalá en ese sentido pueda ser un encuentro de aprendizaje mutuo. En 3 sesiones lo que vamos a estar trabajando tiene que ver con una perspectiva de interpretación, una lectura de la Biblia, en concreto de los Evangelios, desde la perspectiva del psicoanálisis. Hoy yo he titulado la sesión de esta tarde Leer los Evangelios desde Jesús y desde el deseo inconsciente. Y en cierto modo voy a trabajar un ejemplo donde con el ejemplo me gustaría que podamos quizá pensar, quizá reflexionar, y puede ser que también discutir cuestiones de método, cuestiones que tienen que ver con perspectivas hermenéuticas. Iré leyendo el texto y me gustaría que hacia el final podamos tener un espacio de preguntas, de opiniones, de conversaciones. Esa es la parte que en realidad me encantaría que se pueda dar. ¿Cómo lee la Biblia un psicoanalista? ¿Qué escucha? ¿Qué es lo que escucha el psicoanalista en un relato del Evangelio que también ha sido leído y ha sido interpretado desde tantos caminos, otros caminos metodológicos? Os invito a recordar un viejo y conocido relato del Evangelio de Juan, este relato que ha leído Ignacio, el capítulo 4, el encuentro entre Jesús y una mujer de Samaria. Y os comparto ahora unos fragmentos de la interpretación de Françoise Dolto, psicoanalista francesa, quien fuera amiga cercana de Jacques Lacan, donde ella dice, ella lee, ella interpreta sobre este relato lo siguiente. Dice el adulto: esta samaritana hizo una transferencia con Jesús. Ella queda seducida por este hombre. Jesús le responde: no conmigo, ve a buscar a tu marido. Porque Jesús no quiere iniciar a esta mujer para la vida espiritual si ella confunde la vida sexual y la vida espiritual. Ser casto para Jesús, en este caso, consiste en no responder al deseo genital carnal de esta mujer enamorada de él, y de esta manera le hace acceder a otra vida, a una vida otra. Ella descubre que la vida sexual nunca le ha llenado, ya que en la misma hay un hueco, hay una falta, pero ella no quiere saber nada de esa falta. Sin embargo, es esta falta la que la vuelve, la encamina a diferentes hombres. Es un deseo sordo que le hace buscar de hombre en hombre el placer y la seguridad. Jesús le revela que más allá del placer, siempre que se confunde con una necesidad, su deseo permanece insatisfecho porque no se basa en el amor. Esta es la lectura de una psicoanalista, y de una psicoanalista en tanto que psicoanalista, y en tanto también, en el caso de Françoise Dolto, en tanto que mujer también creyente, ¿no? Françoise Dolto siempre, lo cual era típico en su época, siempre confesó su fe cristiana. Ella provenía de una tradición cristiana católica y posteriormente se incorporó a la tradición ortodoxa rusa en París, donde ella vivía, porque su esposo, el esposo de Françoise Dolto, era ruso. Esta lectura de Françoise Dolto, una lectura que tal vez inquiete o sorprenda a algunos creyentes, aunque espero que no escandalice, esta lectura que reconoce en el encuentro de Jesús con una mujer la dimensión carnal, psicológica y espiritual que puede tener, y que de hecho tiene, todo encuentro que se precie de significativo en la historia vital de alguien. En todo caso, la lectura de Dolto es perfectamente plausible dentro de las condiciones de posibilidad de un ejercicio de interpretación del texto bíblico. Y esto supone tener en cuenta lo que es un texto. Hay un artículo de Paul Ricoeur que se titula así: ¿qué es un texto? Y plantea muy bien los problemas más importantes que supone la explicación y la comprensión de un texto.
Un texto es algo que toma el lugar de la palabra y que hace posible que un mensaje, es decir, un discurso, una enseñanza, pueda comunicarse en la distancia. Incluso en la distancia de los siglos, ¿no es cierto? Porque aquí estamos hablando de siglos de distancia entre este relato de Juan y nosotros. Y cruzar, gracias al texto, cruzar las fronteras de las culturas. En ese sentido, un texto y su interpretación hace de puente entre una generación y las generaciones venideras. Pero me interesa recordar que estamos ante un tipo de texto peculiar, un texto de la Biblia. En otro ensayo titulado Hermenéutica filosófica y hermenéutica bíblica, Riquet dice que un texto es algo que nos propone una cosa. Nos muestra algo muy peculiar, algo que Riquet llama el mundo del texto. Ese mundo del texto, lo que un texto nos propone, es algo imaginario, algo que no es lo mismo a lo que llamamos realidad y que, sin embargo, tiene una relación mucho más profunda con la realidad. Por supuesto, estamos hablando de textos literarios, y el mundo que nos propone un texto literario es algo poético, algo que tiene que ver con una estructura de relato, de narración, de oráculo, de poema, pero que en todo aquello lo que hace el texto es proponernos un mundo propio, una visión de la realidad que nos hace pensar y que también nos descubre otra manera de ver la realidad y otra manera de vernos a nosotros mismos. Y dado que estamos hablando de textos literarios, aquí por supuesto incluimos los textos bíblicos, porque tal como decía el gran maestro Luis Alonso Shekel, la Biblia también es literatura. Y la Biblia, en tanto literatura, no solo es un conjunto de textos literarios, sino que la confesión de fe que hacen los textos bíblicos está ligada con esas estructuras o esas formas de discurso. Paul Ricoeur dice que la estructura literaria del texto bíblico está asociada, ligada a la manera como se nos muestra a Dios en la revelación bíblica. Es decir, Dios se muestra de una manera en las narraciones del Antiguo Testamento, pero ciertamente Dios tiene otros matices cuando aparece en los terribles y feroces oráculos proféticos. Y también es distinto el modo en que Dios se expresa en los poemas de la literatura sapiensal o en los dramas de los textos apocalípticos, solo por poner algunos ejemplos. Pero el texto bíblico, como cualquier texto literario, es algo que atraviesa el tiempo y el espacio, porque, como dicen los estructuralistas, el texto es algo autónomo. El texto ha dejado atrás a su autor original, a su público original, a su mensaje original, y el texto ha emprendido un largo camino donde se generan nuevas formas de explicarlo y de comprenderlo. Y aunque los estructuralistas hablaban, por allá por los 70s, de la muerte del autor, de la muerte del mensaje original y del receptor original, en realidad hoy sabemos que lo que ocurre es que un texto hace posible que todo lo antiguo se inserte o se integre en las nuevas interpretaciones. En la práctica, la interpretación del texto es un juego delicado entre el acercamiento a ese mundo que se despliega en el texto. Por ejemplo, en un relato evangélico como el que hemos escuchado, un juego entre este acercamiento y la distancia que supone presentarnos delante del horizonte que nos impone ese nuevo mundo del relato. La interpretación que he compartido de François Dolto se aproxima al relato del Evangelio de Juan, un evangelio donde está presente un lenguaje altamente simbólico, ¿no? Recordáis, habría que tener un poco en mente cómo es el Evangelio de Juan, ¿no? La manera como están los capítulos del Evangelio, las cosas como las van presentando. Y uno se da cuenta que es un lenguaje altamente simbólico, donde también se describen situaciones muy concretas, encuentros sorprendentes entre Jesús de Nazaret, que es el Verbo encarnado, y personas de carne y hueso, como en el relato que hemos oído de la mujer de Samaria. Y no hace falta ser psicoanalista para que un lector cuidadoso, con un poco de sensibilidad literaria, y que guarde en su memoria diversos textos del Antiguo Testamento,
se dé cuenta que el encuentro con una mujer a solas, en un lugar tan preciso como un pozo, es un detalle que el texto quiere que advirtamos. El pozo es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro de vida y es un lugar de encuentro amoroso. Toda persona que recuerde la literatura sapiencial de la Biblia sabe que el pozo es un lugar que simboliza el encuentro erótico y nupcial. Es una metáfora nupcial, dígase. El pozo es también, en la narrativa del Pentateuco, un símbolo muy denso de la presencia salvadora de Dios. Todo esto se halla presente cuando leemos un texto bíblico, si lo leemos bien. Porque otra vez, recordando a Shekel, no es que sea difícil leer la Biblia, sino que lo que es difícil es leer. Es decir, lo que es difícil tiene que ver con ejercitarse en la lectura y en la escucha del texto, respetar las formas del género literario, atender los detalles y ser capaces de ensayar diferentes procedimientos de interpretación, siempre y cuando aceptemos el trabajo que supone el papel de lectores competentes de un texto. Esto es algo que saben los exégetas y que se aplica bien al relato de Jesús y la samaritana aquí en el Evangelio de Juan, puesto que es un texto que trae sorpresas, cosas inesperadas. El biblista Juan Mateos, en un estupendo comentario exegético que tiene al Evangelio de Juan, cita al mismo Orígenes, quien fuera un gran conocedor del griego y que decía precisamente que un texto, cuando se lo analiza con cuidado, implica que nos encontremos con tropiezos, con obstáculos y con cosas imposibles. Y como un ejemplo de ello, Juan Mateos, y tenía que pasar por Samaria, dice el texto, tenía que, ¿no? Y allí en el pozo, en el encuentro a solas con una mujer, tiene lugar una conversación que no se entiende del todo, pero que está puesta precisamente para entender absolutamente todo. Porque como nos muestra la lectura de una psicoanalista, en el encuentro, esta mujer se muestra coqueta dentro del reproche burlón, matizado de prejuicio racial. Cuando él le dice, dame agua, dame de beber, ella le dice, ¿no?, la respuesta que hemos escuchado, ¿no?, que la Reina Valera más o menos dice así, ¿no?, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy mujer samaritana? Y uno entre paréntesis le que dice, porque judíos y samaritanos no se tratan. Pero claro, si uno está allí y si uno oye la conversación, es como si ella dijera, ¿qué? ¿Tú, judío, me pides agua a mí, mujer samaritana? Y en el reproche o en la ironía no deja de deslizarse la coquetería. Y entonces comienza el diálogo donde todo parece un malentendido tras otro, porque parece que cada uno habla de aguas diferentes, ¿no es cierto? ¿De qué agua habla ella? ¿De qué agua habla Jesús? ¿Cuál es el agua que ha dado Jacob? ¿Cuál es el agua que ella piensa que Jesús le ofrece, le promete? Y parece que en esta conversación se cruzan muchos planos o se superponen. Claro que está presente allí. Quizá la historia de lucha y antagonismo entre los pueblos, es cierto, ¿no? Judíos samaritanos no se tratan, que son los unos para los otros. Pero quizá también está el antagonismo atávico entre hombres y mujeres. La relación de género, las relaciones patriarcales de dominación y de uso de los hombres sobre las mujeres. Tal vez está también con toda la ambivalencia, ¿no?, que siempre está dentro de este tipo de relaciones de poder y de dominación, porque aunque una relación sea una relación de dominación patriarcal, también hay una cuota de poder que usa o que puede usar y que de hecho utiliza la mujer delante del hombre, o frente a él o con él. Esta ambivalencia que atrae, esta ambivalencia que hace atractivo precisamente este diálogo, esta conversación entre una mujer y Jesús allí, en el pozo, a solas, a pleno sol del mediodía. Y también, sin embargo, ocurre aquello de lo que habla Dolto. Hay una transferencia, dice la lectura psicoanalítica, es decir, una experiencia de ilusión y de deseo. Ella se descubre atraída por el hombre con quien se encuentra.
porque así lo revelan sus palabras, que le hacen al final rendirse ante el hombre que tiene delante. Y se lo dice: Señor, dame esa agua. Señor, dame esa agua. Pero es algo que también está más o menos anunciado desde su propia historia, puesto que ella es una mujer que ha buscado. Ella es una mujer que busca, que ha buscado y que busca en los encuentros y en otros encuentros que en su vida ha tenido con hombres. ¿Que busca qué? Que busca lo que su deseo de mujer le impulsa a buscar. Y ese mismo deseo se pone en juego en el encuentro con el hombre que tiene delante. Ese hombre que tiene delante, que poco después ella descubrirá que es un profeta de Dios. El deseo de ella no es solo un deseo sexual, que lo es, un deseo de la carne, que lo es, sino también y más que nada, un deseo que viene desde lo inconsciente y por tanto tiene que ver con algo que no se sabe, aun cuando se viva con plena intensidad. Y es aquí donde el psicoanálisis nos muestra su especificidad, lo que hace singular su punto de vista en la interpretación de un texto bíblico, que es a saber la emergencia o la aparición del deseo inconsciente. Dolto lo expresa así, en el caso de esta mujer que queda fascinada y que al quedar fascinada ella quiere darse toda en su encuentro con Jesús. Si es provocativa, es porque no ha encontrado con los hombres en el campo, no ha podido tener un encuentro auténtico con otros hombres en el campo de la seducción y de la complicidad. Estos hombres, los hombres de su historia, de la historia de esta mujer, tales encuentros, le ofrecieron sus encantos o bajo el pretexto de pedir un servicio, pero esperando siempre algo más. Jesús le pide de beber y ella cree que se trata de otro tipo de demanda. Está cautiva de sus propias trampas. Ella mira directamente de proponer enseguida algo más. Se propone toda ella, entera. La psicoanalista sabe, por el trabajo clínico con las personas que vienen a la consulta, que las personas buscan, que buscamos, pero que lo hacemos sin saber, y muchas veces sin querer saber, sobre ese deseo que nos empuja. Y ese deseo supone con frecuencia la confusión de los deseos con las necesidades y la repetición de unos esquemas rígidos y destructivos. La mujer de Samaria puede ser vista como una mujer fácil que no ha tenido o que tiene una vida difícil. Su vida no ha sido fácil, ciertamente, sino porque ella va sola al pozo, al mediodía, cuando no es la hora propia en que todas las mujeres, casadas y solteras, van juntas a recoger el agua, porque si no, va sola y a esta hora. En el placer sexual conocido y en las ilusiones con que se carga ese deseo, están muchas otras cosas también, como por ejemplo la búsqueda de la seguridad, el deseo de hallar una satisfacción que sea plena, duradera. Pero ocurre que es más frecuente que nos aferremos a lo conocido, al placer conocido, aun cuando sea un placer que luego trae más sufrimiento. Y repetimos los mismos esquemas, las mismas maneras de vincularnos, de establecer relaciones. El psicoanalista sabe, además, que es en la vida humana donde ocurre la confusión entre necesidad y deseo. El ser humano ha podido adaptarse y desarrollarse de una manera extraordinaria en este mundo gracias a su aparato psíquico, a la mente, donde las necesidades no se satisfacen con estructuras de comportamiento llamadas instintos, como el resto de los animales. No. El ser humano, mujeres y hombres, somos seres de lenguaje, capaces de producir símbolos que nos permiten crear un mundo propio que se llama cultura y que transforma el resto del mundo. Pero por otro lado, esa impresionante capacidad del ser humano supone también que seamos seres que viven en constante insatisfacción con respecto a lo que deseamos. Esta es la otra cara de la moneda, que nos sintamos deprimidos. Los animales, estrictamente hablando, no se deprimen, ¿no? O que nos angustiemos
ante miedos imaginarios, porque los ataques de pánico no los hallamos en los animales como en los seres humanos. Y lo que está aquí en juego es el deseo, que no es lo mismo que la necesidad. Y es frecuente que confundamos una cosa con la otra. La mujer del pozo busca. En medio de la cadena de fracasos que ha tenido para ser pareja, ella sigue buscando, pero de manera equívoca. En ningún momento Jesús le culpa ni le reprocha nada. Habla con ella y no se molesta de que haya malentendidos. Pero cuando ella se propone, Jesús no le responde como ella esperaba. No es la respuesta que ella ha encontrado siempre en otros hombres. Otros hombres, los hombres de su historia, que han tomado lo que ella les ofrece. Sino que la respuesta de Jesús es: trae a tu marido. Que lo que viene a significar es: ve y haz pareja. Ella dirá: no tengo marido, y él dirá: bueno, eso es verdad, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, puedes tener muchas relaciones de pareja, pero lo que no has hecho es hacer pareja. Porque de eso se trata, si lo que ella busca es el encuentro con otro, de construir una relación de reciprocidad y amor, de tener un pozo de agua en torno al cual sea posible una vida buena. Tal vez sea más propio de una preocupación moralista escandalizarse en este tipo de encuentro entre la samaritana y Jesús. Alguien ha dicho que el moralista puritano es una persona que sospecha que alguien allá afuera se lo está pasando bien. Pero en realidad el texto mismo, el texto del Evangelio de Juan, está muy bien articulado y cada detalle importa. Por ejemplo, el giro que supone para la mujer pasar de un papel pasivo y receptor, porque al final de cuentas, aunque ella ligue con hombres en muchos momentos, con una aparente iniciativa fácil de su parte, ¿no? El papel de ella es el papel pasivo, el papel receptor: dame de esa agua. Y el giro de pasar a un papel activo de tener que ir ella a buscar marido, es decir, tener la iniciativa para buscar, para construir, para inventar otra forma de relacionarse y de hacer pareja, ¿no? Si es eso lo que ella busca, ¿no? El papel activo de una persona que debate, ¿no? Y que le pregunta, el debate de siempre entre samaritanos y judíos, de cuál es el lugar donde se debe adorar, ¿no? El papel activo de esta mujer que deja el cántaro y que se va a la ciudad, ¿no? Y que habla con los hombres. Y esta vez, hablando ella con los hombres, es ella la que les lleva un anuncio, lleva la iniciativa, ¿no? de una buena noticia, que no era nada más y nada menos que haber encontrado al Mesías. En una perspectiva psicoanalítica, sabemos que el deseo inconsciente se articula con relación a las limitaciones que nos impone el mundo cultural del que somos parte. El crecimiento psicológico o la maduración emocional consisten en un arduo trabajo, donde hemos de aprender a tolerar las frustraciones y hemos de aprender a generar formas de respuesta que hagan que la vida tenga algún sentido. Es lo que los psicoanalistas llamamos las castraciones necesarias, que tienen que ver con la gestión de los límites en un mundo desigual y complejo, pero donde hemos de hacer que el amor y el trabajo den algo de sentido a la vida. Por eso, tiene mucho sentido la localización del relato, el encuentro entre mujer y... Es decir, un sitio de agua estancada, ¿no es cierto? Pero que también puede ser una fuente de agua, un manantial, una fuente de agua que bulle, que brota, que da vida siempre, no solo momentáneamente. Es decir, que por medio de esta experiencia de encuentro, Jesús abre un camino hacia la espiritualidad, hacia algo que está allí, pero que al mismo tiempo está más allá. Es un camino hacia Dios. Pero ojo, a Dios no se le da a confundir con los lugares religiosos, es decir, no es el templo de Jerusalén, no es el monte Gerizim, ¿no? Donde se ha de adorar a Dios. No son los rituales o los objetos religiosos, ¿no? No es la Torá judía o la Torá samaritana,
los rituales que tienen los judíos, que dicen que son más auténticos, más genuinos, más ortodoxos, o los de los samaritanos, no. Sino que tiene que ver con adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, desatado aquello de la constricción de un lugar, ¿no? De un espacio cultico o de unas tradiciones culturales y religiosas. Si algo nos aporta una lectura inicial desde el psicoanálisis, es el punto de vista que reconoce el juego que supone la participación del deseo, el deseo inconsciente. Porque dicho deseo supone reconocer que todo pasa por el encuentro pleno o por el desencuentro, donde el cuerpo participa y donde las emociones y sus pautas equívocas de expresión también tienen lugar en estos encuentros. Precisamente en dicha situación absolutamente humana es donde se encarna el verbo, la palabra dadora de vida, que es Jesús. Aquí uno puede pensar en aquella parte inicial del poema de Juan 1, ¿no? En el principio era el verbo, ¿no? En archejologos, ¿no? El principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y cuando está hablando de esta forma, uno diría, tan impresionante, tan cósmica, del origen de todo, y cuando dice que puso su tienda, ¿no? Que el verbo se hizo carne, se encarna, y pone la tienda, habita entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso de encarnarse? ¿Qué quiere decir eso de habitar entre nosotros? Pues, junto con muchos otros encuentros, tiene que ver con un encuentro de tipo erótico, de tipo carnal y espiritual, de malentendidos y de equívocos entre Jesús y esta mujer samaritana. Con este apunte inicial he querido plantear, con este ejemplo, las posibilidades de una lectura psicoanalítica del Evangelio. Hay un lugar para la sobriedad exegética, hay un lugar para la conversación que pone en diálogo otras lecturas, que advertidas por la misma tesitura del texto como relato de encuentro, destacan un juego del deseo humano que choca una y otra vez con la imposibilidad de su satisfacción. Hay algo que se dice en el texto y hay algo que lo excede, que nos invita a pensar en las frecuentes situaciones donde nos perdemos en las trampas del deseo y que nos abre la posibilidad de hallar otra manera de encontrar el camino hacia el amor. Gracias.